Yo entiendo que con los años uno va madurando Ujú. esa esencia que tú vas construyendo y te va haciendo elegir en dónde ser, en dónde estar, con quién estar y qué tiempo estar. Y cuando tú aceptas una invitación, ya tú sabes emocionalmente lo que te lleva a aceptar esa invitación, lo que te Ujú. requiere. Bienvenidos a Si lo hubiera pensado. Soy Cristina Rodríguez y en el episodio de hoy hablamos de recuperaciones y recaídas junto al doctor José López Mena. Bienvenido nuevamente, ahora con video, porque la primera vez no teníamos video. O sea, que ahora que está más serio, más formales y Yo ahora entiendo nos que ven. no. Yo entiendo que no, que ahora nos ven, pero no hay que estar más serios ni más formales. Pero la realidad, Doc, es que del primer volumen de episodios, yo creo que el que más como conectó o del que más me han hablado fue el que fue contigo. El de justamente el cómo saber cuándo teníamos que pedir ayuda. Y eso fue hace un año que lo grabamos, creo, hace ya bastante. Nos estamos poniendo viejos. Pero también, como que en ese mismo camino, pasamos eso y vivimos toda esa etapa, pero al mismo tiempo, como que hemos vivido nuevos retos y me parecía muy interesante volver a conversar aquí para ahora ver la segunda etapa o la segunda parte de buscar ayuda. Cuando ya tenemos esa ayuda y ya tenemos como nuevos nortes, el darnos el permiso a que el éxito no es como lineal. Entonces, a darnos ese permiso de fallar, de que no siempre salga bien, o en algunos casos de esa recaída o de recaer, que en esa recuperación no es lineal ni es necesariamente una curva incremental, sino que tiene sus picos, ¿no? Entonces, aquí estamos de vuelta. Se siente raro que yo sea el entrevistado y no viceversa, de que yo sea que haga las preguntas. Como hemos regresado. Pero se siente muy cómodo estar de este lado del sillón. Bueno, pero yo creo que va a ser muy interesante porque el pasado, al final éramos como los dos sillones ahí, ¿no? Pues... Pero ahí, Doc, quizá la primera pregunta que a mí misma me pudiera pasar que me pasó a mí por la cabeza también cuando me tocó volver, es qué tan común... O sea, ¿qué público? Bueno, sí, o sea, claro que es público. Si estamos aquí, es público. No, es para saber cómo manejarte y que... Sí, no, es público. La verdad que para mí también siempre ha sido importante como comunicar o transparentar, no ocultar, que yo he vivido este proceso porque también es como un testimonio de que hay una normalidad que puede conseguirse en el proceso. Que son funcionales, que tienen cara, porque generalmente siempre oímos todo sobre la enfermedad, pero la enfermedad nunca le ponemos cara, nunca le ponemos persona, entonces como que siempre se queda en el anonimato. Y el tú tener el valor de decirlo, o sea, claro, tu enfermedad es tuya, no es pública, sino lo que es público es el tema y las experiencias que vamos a narrar y a contar, hace de que las personas se atrevan y entiendan de que de verdad visitar a un psiquiatra no significa cargar con un estigma o ponerse un sello y que socialmente te excluyan por tu atreverte a decir que se te olvidó la pastilla de la depresión, porque la gente siempre hace mucho énfasis en su pastillero, la de la presión, la del azúcar, la del dolor, la de los huesos. Y pero cuando uno dice antidepresivo, es como que... Sí. Te miran de lado y como que, ¿y tú? Pero yo te veo muy bien. ¿Qué pasa? Entonces, te felicito de verdad por atreverte y ponerle cara a una enfermedad, a una condición de salud mental en donde eres completamente funcional. Y volviendo al tema inicial, donde se dan los permisos, en donde caer es enseñarte a volver a levantar, en donde realmente nosotros no somos una muleta de los pacientes, sino somos unos acompañantes de los pacientes, porque cuando se crea esa dependencia de que si yo no lo consulto, no lo hablo con mi psiquiatra, con mi terapeuta, no siento la seguridad de qué hacer, eso entonces no se está logrando una buena
comunicación o un buen vínculo con el médico-paciente, porque, y creo que esto lo demuestra, de tú sacarme del consultorio y atrevernos a hacer este tipo de conversatorios, no como médico y paciente, sino ya como compañeros, amigos, colaboradores, para narrar estas experiencias, y te hace ver de que sí, de que hay permisos emocionales y permisos terapéuticos, y dentro de esos permisos terapéuticos viene la gran pregunta y la gran parte de las pastillas, los medicamentos. Cuéntame cómo lo dejaste y cómo te fue cuando la dejaste. Bueno, yo la dejé, a mí me dieron una alta. Yo tuve 2 altas continuas, o sea, yo tuve una alta psicológica y luego tuve la alta psiquiátrica. ¿Cuál vino primero? La psicológica. Y luego la psicológica vino con, ya confirma con el psiquiatra si es necesario. Y la psiquiátrica vino con, si la psicóloga dijo que ya, también. Entonces aquí estamos clear. Esto sucedió en 14 de abril de este año. Estamos en el 2023 y ahora estamos en octubre, aunque probablemente el episodio lo veamos un poco más adelante. Hace 6 meses, justamente. Y sí, tuve que volver hace 1 mes. O sea que quizá mi alta duró 5 meses. 6 meses. Y 6 meses. Y yo lo veo no como una recaída, sino como algo preventivo. Porque por suerte tú tienes una inteligencia emocional envidiable en donde tú eres bastante crítica. Y cabe destacar la diferencia entre psicología y psiquiatría. Lo que a mí no quiero utilizar la palabra importa, pero lo que a mí más me pesa o en lo que yo te voy a ayudar es en los signos y síntomas, que es lo que tu cuerpo expresa, cómo expresa esas emociones. Y por eso es en la parte de que la relación de emociones o sintomatologías con medicación, que es cuando uno hace ese retiro de la medicación. Hay veces que los pacientes nos ayudan, lo hacen ellos solos. Uno se pone muy contento. ¿Por qué? Porque en los textos no hablan nunca de cuándo llegue esa parte, cuándo llegue ese momento de yo poder desmontar medicación. Hay un gran tema que es el interés de... O sea, quienes ganan detrás de esto es las casas farmacéuticas. Quienes guían a veces las prescripciones y el uso de los fármacos son las mismas casas farmacéuticas. La gran industria detrás de toda enfermedad. Entonces, si tú buscas en los textos de psiquiatría, en ningún momento... o en pocos momentos, solamente en trastorno depresivo, te habla de 6 meses, mínimo 1 año... a 2 años con el tratamiento. En ese tiempo pasan muchísimas cosas, que son los factores psicosociales, que si te das cuenta, el factor que a ti te llevó dentro de una recaída o de volver nuevamente a sentarte en el sillón del consultorio, no fue solo por ti, sino que confluyeron varios factores dentro de tu entorno que te obligaron o te llevaron de manera preventiva a entender de que si sigo sin hacer la visita voy a recaer, porque entiendo que lo que hicimos y lo que estamos haciendo es de una manera preventiva para no volver a caer en la gravedad de la enfermedad. ¿Te creó adicción? Perdón que eres tú que haces la pregunta, pero la mala costumbre. Pero es un buen aclaratorio también ahí. Y no me creó adicción. Inclusive habían veces que era más se me olvidó tomarla hoy. Podía sentir una diferencia, pero tampoco era nada de termina o interrumpe mi funcionalidad. Pero no, en ningún momento me siento adicta. Y eso que yo trabajo en un entorno donde estoy expuesta a ciertos abusos de otro tipo de sustancias. Tengo 5 años trabajando en la industria de bebidas. Y eso es una sobreexposición a otro componente tú eres de lo que nos da a algún tipo de paciente. Sí. Mi familia dice a veces que voy a acabar especializándome en la cultura de los vicios, aparentemente. Pero no, yo trabajo en un elemento que es muy bonito, muy interesante. Y que como pasa igual con los medicamentos, con el correcto uso es un elemento de disfrute. Pero hay una exposición. Y no, en ningún momento tuve ni adicción con el medicamento, ni adicción con la combinación, porque esa era una preocupación importante. Si la combinación pudiera funcionar como un enaltecedor de alguna sensación, tampoco fue así. O sea que ahí también desmontando hasta la misma vida social o normal que la gente procuraría
mantener o quizá en una preocupación si estoy viviendo este proceso. Eso nunca fue como... Y dentro de lo que yo te indicaba o indico, ¿hay de lo que son de las recetitas que dice DNCD? Sí. ¿Y qué tal? Y nada, uno va a la farmacia, la cubre el seguro y no son medicamentos que, o sea, en mi caso ¿Te sentiste en algún momento como... No me siento criminal ni drogadicta ni nada por el estilo. Al contrario, es un medicamento que me da muchísimo sueño. Quizá cafeína pura, sí, seré adicta al café ahora o algo así, pero siempre lo era, o sea que no pasa nada. No es secundaria la medicación. No. Y ahí, pero mucho en ese camino también que me ha sorprendido mucho es que ahora mismo... O sea, la variedad de personas que en un entorno, en los entornos que yo estoy circulando, también están pasando situaciones similares o también están medicadas. ¿Por qué 6 meses? ¿Por qué tú entiendes que ese fue el tiempo y qué te llevó a ti a déjame yo volver otra vez a la consulta? Y vuelvo y te pido perdón, pero son las cosas que a la gente más le llama la atención de cómo yo me doy cuenta como paciente de que de verdad después de haber ampliado y sentirlo como un logro, de que lo logré, lo estoy haciendo sola, y a veces lo ven como un fracaso de que otra vez volver para allá, que me pongan medicamentos. Bueno, esa soy yo. Yo lo vi así. Realmente, inclusive, nosotros empezamos el tratamiento en 2021 y ya eso para mí era un fracaso. O sea, como que el tener que llegar a esa altura. Te felicito por mantener las fechas. Sí, es que fue muy marcado porque para mí de verdad era un fracaso como muy... Cónchale, o sea, yo llevo una lucha de mucha actividad, de mucho balance consciente para no... estructurada que tú eres. Correcto. Yo soy súper... Soy flexible, pero inflexible. Entonces, para mí fue muy marcado el llegar a ese diagnóstico. Porque fue como que, wow... Yo tomé una ruta de vida en todos los sentidos para no acabar aquí estoy. Entonces duramos casi 2 años. Y cuando recibí el alta, que creo que le pasará a mucha gente, para mí iba a ser ya lo logramos. Inclusive, cada año en ese camino, o sea, tanto el año pasado como mi meta en el año nuevo, en el mapa de sueño, en el vision board y todo, era ya tener ese alta. O sea, era como que ya... Este es el año donde yo me voy a poner porque es mi salud. Y cuando logramos el alta, para mí era un proceso permanente. Yo no creo que fueron 6 meses porque son 6 meses contados. O sea, no fue una regla. Hubo varias situaciones externas que definitivamente desestabilizaron lo que ya yo había logrado construir. Tengo más herramientas para manejarla así, pero para mí era muy obvio y muy consciente, quizá porque ya yo tenía también mucho de las sensaciones que mi cuerpo experimenta cuando estoy en esos espacios. Fue muy fácil identificar que estaba volviendo ahí. O sea, ya estaba volviendo la taquicardia, ya estaba volviendo la falta de energía, el no me quiero levantar, tus emociones se alejaban de las cosas que te daban placer, el abandono a tu cotidianidad. Y aún en las cosas que me daban placer, no veía como luz, no veía para qué lo hago, no veía propósito. Y nada, y también había mi familia, o sea, siempre hay un externo que te conoce, que lo identifica quizá antes que tú. Entonces también ahí hubo esa invitación. Y naturalmente quizá la invitación y esa insistencia fue lo que me hizo superar la frustración de tener que decir, tengo que volver. Pero ahí mi primera... de Dios. Y te hago la pregunta, a ver, en un contexto muy personal, y es porque a veces se nos ocurre que las personas con el factor de la fe, que es muy bueno, cabe resaltar, pero abandonan la medicación entendiendo que refugiándose en la parte de la fe van a conseguir una sanación. Y yo siempre pongo el ejemplo de toda persona que tiene un cáncer, que tiene una hipertensión, que tiene, o sea, no hago nada si no me ayudo de lo que es la ciencia. ¿Te pasó por la cabeza? No exactamente, pero es una pregunta muy interesante también porque muchas veces yo me he cuestionado si quizá yo tengo esta condición por no ser una persona más religiosa. O sea... Como un castigo. No como un castigo, sino
muchas de la raíz de mi ansiedad o de mi... Y la ansiedad es la raíz de mi depresión, pero la raíz de mi ansiedad es mi falta de gestión de la incertidumbre. Y no será... O sea, a mí me detona mucho. Y encuentro que la gente de fe, o por lo menos lo que veo en la gente de fe, es una tranquilidad en fluir con la incertidumbre, porque hay una fe en algo más grande, de que hay un propósito más grande. Creo igual, Frankl en El hombre en busca del sentido también lo decía. O sea, cuando hay un propósito, el dolor no es sufrimiento. O sea, entonces yo decía, quizás si yo fuera una persona con fe o tengo algo de fe, con mayor ejercicio de la fe, no estuviera necesariamente viviendo estos procesos en la forma en que los vivo, porque tuviera otro refugio u otra forma de liberar muchas de las incertidumbres que me viven comiendo la cabeza y que me van entrando en ese hoyo. Así que no lo sé. No busqué de Dios. Sí, en todo mi camino me he ido acercando más a ejercer quizá yo soy católica, quizá me he acercado más. Sí, he creado una costumbre de ir una vez al mes a misa, pero solo voy a la misa de un cura en específico, que es una persona que me da paz. Entonces ya no sé si es tanto la fe o la persona, pero sí hay una cercanía ahí, porque sí siento como el ejercicio me hace sentir mejor, me da paz y me refugia, o me da las reflexiones que necesito a veces. Quizá ese cura habla de las diosidencias o coincidencias, pero muchas veces me cae inclusive que cuando yo tengo algo que me está atormentando en la cabeza, voy a esa misa específica y coincide que la homilía es algo que me habla a eso. Entonces, no lo sé. Pero estoy aquí. O sea que tampoco creo que... si viniera en una pastillita cada 8 horas, cada 12 horas, fuera algo más fácil. Cotidiano. Quizás sí. Para que tú veas lo complejo que es la mente. En donde realmente el sacar la parte del contexto de creencia, del contexto biológico, hasta la parte cultural de nosotros los dominicanos, hace de que nos enfermemos de una manera diferente, y que esa recuperación también sea de una manera diferente, y que tenga que ver si va o no, porque hay muchos pacientes en casos específicos de adicciones que entienden que buscando de Dios su enfermedad desaparece, y muchos fracasan porque, o sea, hay algo biológico y no se puede ocultar. Uno como médico siempre resalta, respeta la parte de la religiosidad, pero aclara que la parte biológica es en donde uno interviene, y que siempre es importante de tener las dos vertientes, y en el caso tuyo, que haces ejercicio, practicas la parte católica, o sea, eres una paciente, como quien dice, completa, y aún así recaes. Te dice de que tu cuerpo te habla, o sea, de que cuando tú tienes situaciones que emocionalmente tú no la logras manejar porque se te acaban esos neurotransmisores, ya yéndonos un poquito más a la parte científica de lo que hace, es lo que la intervención farmacológica es lo que hace en ti, ayudarte a modular eso, porque constantemente vivimos con estresores. Ese estresor sube el cortisol, y tú no controlas qué te va a estresar y qué no te va a estresar. O sea, el hecho de tú salir, de estar acá, de cumplir un horario, de poder llegar, muchísimas cosas, eso te va generando estrés, y ese estrés tu cuerpo lo va absorbiendo y lo va manifestando. Y al final yo entiendo es por lo que hoy en día en la consulta de psiquiatría y psicología, aparte de la apertura por espacios como esto de llevar el mensaje, las personas han entendido de que de verdad el ritmo de vida que estamos llevando no es saludable, y están llevando a que uno sienta cosas que no son habituales, que eran las manifestaciones que tú decías, la taquicardia, palpitaciones, sudoración, que van a una emergencia y no le encuentran nada, se hacen una batería de análisis y no le encuentran nada, y a veces uno castiga un poquito de por qué los colegas, los compañeros
no hacen esa referencia a psiquiatría y siguen insistiendo en hacer exámenes y la persona sufriendo. Y cuando llegan y descubren esa pastillita mágica, que no es mágica nada, es simplemente la pastilla que va para la enfermedad que tiene, sienten ese alivio de manera inmediata y de ahí donde viene ese apego y ese temor de que me voy a hacer adicta porque le cogen amor a lo que le quitó el sufrimiento que le generaba. Entonces, entiendo que nos falta un poquito todavía de poder no tener miedo de otra especialidad, decir tú necesitas de un psiquiatra, tú estás sufriendo de esto, porque así mismo cuando uno encuentra una presión alta o cualquier otra patología que no es de uno no tiene pena ni vergüenza de decirle eso es de endocrinología, eso es de nutrición, de donde sea, y hacer la referencia. Y eso abre más a que el trabajo sea de manera integral y que el paciente psiquiátrico no se sienta excluido, de que cuando oye que otro médico hace la referencia, se sienten bien. Ah, bueno, pues yo no tengo nada. O sea, al contrario, como un alivio. No tengo nada, lo que tengo es de psiquiatría. Lo voy a solucionar. No, y ahí también, a mí quizá me ha pasado desde que salió el primer episodio, que conozco mucha gente que también está medicada. O sea, como que de repente, y hace normales. Poco... Y son normales, pero lo que me ha llamado mucho la atención es quizá, primero que hay mucha más gente de lo que yo me imaginaba, o sea que quizá hay un tema colectivo, hay un tema que tenemos que analizar un poquito más de lo que no hay estamos. Por qué ocultarse. Eso es lo que me ha llamado la atención también, que quizá se sorprende mucho de cómo quizá yo lo digo abiertamente o que tengo que tomarme, se me olvidó tomarme esto, déjame tomármelo, y es como que, pero en otros casos es mucho más oculto. Sí, es como los grupos de narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos, que se mantienen todos en el anonimato. Entonces esto es como que pacientes psiquiátricos anónimos en donde nadie puede saber que yo voy o pertenezco o participo. Exacto, que es todavía lo que me cuesta como entender el por qué. Que creo que todavía nosotros... Siento que estamos en una sociedad donde no nos gusta reconocer los problemas. Inclusive en la misma interacción con la gente. A mí me pasa... Yo que soy una persona muy directa, quizá. Eso... Nosotros somos una sociedad que buscamos evitar el roce o el confrontamiento. Mi opinión, no nos gusta identificar los problemas en nosotros, porque todo lo que es del otro, tú te sientas y gastas horas. Horas, pero sin enfrentarlo, porque lo que no nos gusta es el conflicto. No. Pues sí, porque nunca es con la persona. Nunca es con la persona, siempre a sus espaldas. Exacto, también. Entonces, no nos gusta el confrontar. Y creo que eso también ha sido la raíz en muchos sentidos de muchos de los problemas que quizá, por ejemplo, a mí me pasan y a otra gente. Yo sé que mi recaída o mi condición viene también mucho en qué tanto yo quiera confrontar mi realidad o cambiarla. Y por eso todavía cada vez... O sea, y cuando recaigo es justamente el yo volver a visitar no me gusta, tengo que cambiarla, pero no quiero enfrentarlo. Entonces, y esa guerra es la que me detona. Y probablemente a mucha gente le pasa igual con un contexto diferente, pero es ese conflicto interno el que nos trae muchas veces a construir o a detonar esa condición. Yo creo que es alejarse de la negación, verlo como una enfermedad, porque muchas veces el paciente lo ve como el pon de tu parte, el que es algo de que yo dejé de ir al gimnasio, dejé de comer sano, dejé de comer saludable. Y ya por eso me enfermo mentalmente. O sea, sí influye, pero igual que el hipertenso, el diabético. O sea, hay veces que llevan todo al pie de la letra y aún así sube sus niveles de tensión o sube sus niveles de glicemia y simplemente ajustar dosis de medicamento. Entonces, en esta especialidad es verla de la misma manera. O sea, es la parte biológica que está fallando, que yo no tengo control de eso, porque tú no te sientes mal cuando te da una gripe. O sea, no te sientes culpable. Tú no manejas culpa cuando te da una gripe. Correcto. Cuando te duele un músculo, cuando te lesionas. Tú no manejas culpa con eso. Tú manejas solamente la solución, el tratamiento y mejorarme lo antes posible. Entonces, yo entiendo que en la medida de que en psiquiatría se vea de esa misma manera, de que, es la parte biológica que está fallando, responsabilidad mía llevar el tratamiento, buscar la ayuda, seguir las recomendaciones, y ya con la parte psicológica, que también es muy importante hacerlo de la mano, que yo entiendo que es lo que pasa o pasaba, que la alta tasa de alta de los pacientes era porque solo se veía en psiquiatría. Ya hoy en día se hace un trabajo integral, donde vemos que cada vez más las consultas se dan en espacios
compartidos con psicólogos, psiquiatras, terapeutas, en donde se ve la enfermedad como un todo, no solamente como la parte biológica, y eso ayuda bastante también, que son las herramientas que tú dices que agotas y que viste que cómo tú logras una de alta en psicología y quizás tú sigues de alta de psicología y nada más estás en tratamiento psiquiátrico. Te hace decirte que toda la parte psicológica tuya sigue en orden y que el contexto de lo que tú estás viviendo en esta época de tu vida hizo que nuevamente se desajustara esa parte biológica y que son cosas que tú no puedes arreglar de manera inmediata y por ende tomarán un poquito de tiempo el que tú hagas esos ajustes y que una vez esos ajustes se den, pues vuelva. Pasa a veces en ustedes las mujeres cuando son madres que la vida le cambia totalmente. Cuando hay cambios de trabajo, para que la gente entienda un poquito cuando digo el desajuste, el proceso de adaptación de ese tipo de cambio, cuando hay pérdidas de familiares, muertes, cuando uno está viviendo un duelo, son todas cosas que no son cotidianas, pero que nadie está exento de que no se ocurra y maneja muchos sentimientos y esos sentimientos pues se expresan con emociones y ahí es donde viene la intervención psiquiátrica y psicológica en ayuda de ese manejo de emociones. Y yo entiendo que en ti, en tu caso personal, es aceptar. O sea, esto es un proceso en donde se logra, en donde uno, en la medida de que lo va logrando, va viendo cuál es la fórmula de que se haga constante y que dentro de esa constancia las visitas cotidianas o recurrentes o cada X tiempo que sea, no verlo como un fracaso, sino como parte de ese caminar, porque tú no ves cuando tú llevas tu carro a X kilometraje a darle el mantenimiento, tú no lo ves como que se te dañó ni lo ves como un problema, sino es algo preventivo. Entonces en la medicina igual, en pediatría, en los primeros años de vida se hacen muchas consultas preventivas. En ginecología se hacen consultas preventivas. Pero nunca nadie habla en la parte de salud mental, en psiquiatría, de hacer consultas preventivas. Sino que nosotros solamente vemos a los pacientes ya cuando llegan con sus manifestaciones. Y desde que se le van las manifestaciones, muchos se nos pierden. Y no regresan. Entonces nada más... Y uno a veces le pelea, solamente te veo cuando estás mal. O sea, regálame la oportunidad de verte y conocerte en tu bienestar también para yo poder ser compañía de ese bienestar y no solamente porque nos empiezan a asociar como malos porque solo me ve cuando tú estás mala. Entonces, cuando el paciente uno lo educa y entiende esa parte y tú lo acompañas en ese bienestar, es muy agradable y tú entiendes de que esa de alta sí está y que esa de alta te va a acompañar. Hay una serie de Netflix, Stud, que es de un psiquiatra. Sí. Esa me encanta porque pareciera como que estamos haciendo el mismo conversatorio que ellos hacen en la serie. En donde hace ver también que uno como psiquiatra es ser humano, que uno no está exento de sufrir cualquier condición de salud mental y de que uno también se cuida porque a veces nos ven y creen que uno se la sabe toda y a veces cuando uno le pone esos límites a los pacientes también es de que, o sea, si yo no estoy sano yo no te voy a poder ayudar. Yo necesito atender a mi familia, dedicarme tiempo a mí, tener vacaciones, respirar, porque si no entonces también, como yo digo, me fundo. Claro. No, y ahí... primer punto que también quería como volver eso de la paciente completa. Me hace gracia porque este volumen de episodios se dedica... Yo tengo un hashtag en Instagram que son las buenas costumbres. Y ya la gente me conoce por las buenas costumbres. Pero cuando... Entonces, una buena costumbre volver a tu consulta de psiquiatría. Es una buena costumbre estar en comunicación con mi psicólogo y mi psiquiatra, sí. Pero las buenas costumbres, en su momento, como que cuando empecé, fue ese conjunto de acciones o de esos hábitos que yo tenía para contrarrestar o evitar el recaer o el profundecer, porque creo que empecé a hacerlo todavía estando medicada, pero justamente para empezar a construir el balance para no tener que estarlo. El hacer ejercicio, el leer, el tener algo que me apasionara, que en este caso es esto, si lo hubiera pensado, el estar con mis amigos, el viajar. Y de ahí vino como un decálogo
que lo pueden ver en silohubiera-pensado.com, que era ese decálogo de las 10 cosas que a mí me iban como contrarrestando o era como esa gasolina en el carro que es la rutina. Pero aquí estábamos de nuevo. Ahí lo que también me queda como una duda es qué tan común es que un paciente recaiga en este proceso. Eso fue lo primero que me pasó por la cabeza. Quizás, bueno, la primera es diablo. Perdón la palabra, pero demonios. ¿Qué fallo? Fracasé. La segunda es ¿qué tan común? O soy la primera, soy la única. Entiendo que no, pero puede ser que sí. ¿Qué tan común es que una gente recaiga en un proceso como este? Mira, nosotros vemos personas, no vemos enfermedades. Y es común, uno lo espera. Porque en la vida uno se cae. O sea, no es... viéndolo en el contexto de tu vida no es lineal completamente. Siempre tiene ondulaciones, ya sean de altas y de bajas. Y así mismo son nuestras emociones. Entonces, estas recaídas son normales, son habituales. Hasta el mismo proceso biológico de nuestro cuerpo, hormonal. Si te das cuenta, cada 28 días a ustedes le llega la menstruación. Ese cambio hormonal te genera emociones completamente diferentes. Y si lo... vemos en el año, hay épocas del año que son difíciles a cada quien por cada razón. Muerte de un familiar, pérdida de un trabajo, fechas conmemorativas. Diciembre para algunos son muy buenos meses, para otros no. Entonces, la vida es eso. La vida es adaptarte a cada cambio que tú tienes. Y quizás la palabra recaída es un poquito grosera o mala, pero todos nos caemos. Y yo entiendo que la sabiduría está en saberse levantar y en qué tanto yo lo puedo hacer solo. Que es lo que donde tú manejas tu culpa de que, cónchale, o sea, yo lo sé hacer y aún así no lo sé hacer solo, pero de que tú no eres psiquiatra. O sea, esa parte ya es responsabilidad de nosotros, déjasela al profesional y yo te aligero esa carga. Todo lo demás lo haces tú. Es como la maleta que tiene rueditas. Tienes la cosa para tú cargarla. Tú la cargas en momentos específicos, pero quien la inventó es para que tú la arrastres. Pesa. Claro. Entonces, yo entiendo que nosotros somos la ruedita de esa maleta que te ayuda a que el peso está allá adentro, la carga está allá adentro. En momentos te tocará hacer el ejercicio de levantarla. Pero para eso estamos nosotros, para que lo distribuya y esas 4 rueditas funcionen bien. Cuando alguna se dañe, pues volvemos otra vez y vemos. Y como te digo, no estamos exentos a... O sea, mientras estemos vivos, nos vamos a enfermar. Entonces, entender que la mente, aunque no se ve, no se palpa, y tú preguntas dónde estás, la mente son sustancias, neurotransmisores, que quienes lo modulan nuestro cerebro, nuestras circunstancias. Por eso se llaman factores biopsicosociales, en donde la parte biológica, lo psicológico y lo social influyen en esa enfermedad. Entonces, fíjate que cuánta responsabilidad en una sola cosa. Lo biológico, tú te dices, ok, yo me hago cargo, que donde tú decías, hago ejercicio, como saludable, llevo una rutina. Lo social, me mantengo dentro de lo que yo puedo. Pero lo otro que te acompaña también son muchas cosas que tú no puedes controlar. Entonces, ese querer tener el control total de ti es imposible. O sea, entonces yo creo que la enseñanza que tú estás teniendo en este proceso es hasta dónde tú puedes controlar y que lo que tú no puedes controlar, quién te ayuda o si no, como tú dijiste, diosidencia, dejarlo fluir y algo bueno vendrá. O por algo será para que también tú dejes ver hacia dónde la vida te quiere llevar. Sí, que es quizá lo que más me cuesta. No, porque ahí justo... Yo, por ejemplo, soy una persona muy lineal. Muy estructurada. No se percibe, o sea, como quizá trabajo en un entorno creativo, no se nota tanto porque trabajo en la creatividad, entonces eso también es una comunidad muy abierta. Pero yo creo que parte de tu éxito es por eso que tú tienes, por esa forma que tú tienes y también la parte de tu crianza, o sea, lo que te enseñaron también en tu casa influye mucho en ti, de tú no ser complaciente y de que lo que tú te
propusiste hasta que tú no lo logres, tú no descansas. Y entiendo que eso fue una propuesta que tú has tenido con esto del tema de salud mental. Entonces, lo que te ha costado entender de que la responsabilidad es compartida, que no es solo tuya. No, y ahí inclusive más allá del mismo tema como de mi salud mental, es que justamente yo soy soy muy dura conmigo misma. Es la forma más plana y llana de decirlo. Soy muy dura conmigo misma. Y por eso, quizá inclusive hasta en mis propios temas de salud mental, lo hago con plazos. Y por eso decía que es un conflicto muy interno, porque soy muy flexible para todo lo otro, pero conmigo misma soy completamente inflexible. Y en medicina no hay plazos. O sea, tú vas a cualquier médico y le preguntas en qué tiempo yo me voy a mejorar, me voy a curar, me voy a sanar. Te va a decir, no lo sé, puede que, al menos de que te vayan a operar de algo que se saca el órgano dañado. Correcto. Y aún así te dicen un plazo de X, se estima que X cantidad de tiempo si no pasa esto, aquello, lo otro. Entonces, tú entender que en medicina eso no existe, siempre lo dicen, 2 más 2 no es 4. Entonces, por más que tú quieras a veces hacer que el tiempo pase más rápido de la cuenta, y de ahí quizá viene la parte de la ansiedad, que es ese deseo de tener algo que no es el momento. O sea, yo no quiero que sea, no puedo esperar que sea mañana sábado, o que sea lunes sin esperar que pase el sábado y el domingo y termine el día del viernes. Entonces, son las cositas que con la parte psicológica yo sé que te han psicoeducado, te han enseñado y te han permitido esa flexibilidad. Y yo entiendo que si ese trabajo no hubiera sido en conjunto, nunca se hubiera hablado de una de alta. No, pero bueno, no fue tan definitiva como la esperábamos. Dios y justamente, mío. pero justamente así como en la medicina, yo misma he entendido que la vida tampoco es tan de plazos. ¿Cuánto tú esperabas? Yo esperaba por lo menos 1 año. Pero tú no has recaído. Bueno. O sea, el tener que volver a utilizar la medicación no es... No es sinónimo de recaída. Tú no estás en crisis, y la crisis es cuando tú tocas fondo. O sea, tú lo que hiciste fue... Si tu fondo estaba, por poner un número, 5 pies, tú lo subiste a que fueran 2 o 3 centímetros. Entonces, para que cuando te caigas en ese colchón, y es lo que te hace ser inteligente, de no dejarte ponerte allá abajo, y que pararte de ese colchón es mucho más fácil que tener que subir una escalera para salir de donde tú estabas anteriormente. Entonces, te invito a que lo veas como medicina preventiva. O sea, tú lo que estás haciendo es previniendo. Así mismo como tú vas cuando te sientes que estás congestionada, déjame yo ir porque siento que me va a dar gripe, o te bebo una vitamina C, o me toca el chequeo de ustedes con el cáncer de mama ahora en octubre. Y tu camisa rosada. ¡Ay, qué coincidencia! ¡Qué coincidencia! Y cabe resaltar que lamentablemente el 10 de octubre fue día, agraciadamente, pero hay otras fechas que son como más importantes, que opacan esa fecha tan importante para nosotros los profesionales. El Día de la Salud Mental. El Día Mundial de la Salud Mental, en donde el lema fue algo como que el derecho sea para todos. Donde invita a que los gobiernos, los estados, tengan políticas públicas que sea para todos, porque tú lo has vivido. O sea, la salud mental es costosa. Sí, yo por ejemplo tengo el privilegio. Es costosa en dinero y también socialmente. O sea, yo tengo el privilegio de haber sido educada en una casa, en una familia donde yo podía hablar de ese tema, y donde inmediatamente fuimos a buscar la ayuda que era. Y que tú tienes un título. O sea, ya tú socialmente has calado muchas posiciones que ya hoy en día no te pesa el decirlo, pero un adolescente que apenas está todavía en el colegio, que es muy susceptible, o en la escuela, muy susceptible a lo que es el bullying, el acoso, el relajo, no se atreve a hacer un comentario de que está asistiendo porque como le va a caer... Eso es gasolina al fuego. Entonces, tú estuviste en una posición muy cómoda de poder hacer este tipo de exposición, porque ya tú tienes un nombre y una marca o unos logros creados, que el que vaya a buscar algo de loco en ti, en palabras muy dominicanas, va a decir, no, pero hay una loca que funciona. O sea, así cualquiera sale y dice que también va y visita al psiquiatra. Bueno, uno sí, pues funcionamos, ahí hacemos lo que podemos. En un 99.9%, de verdad. Sí. O sea, No, y quizá ahí justamente
también como el aprendizaje que estoy tratando en este nuevo colchón, de trabajar más y que quizás también lo que más me cuesta era la única tarea que me habían dejado en el alta, era justamente el darme el permiso de fallar, que lo sigo haciendo bastante mal, pero era como que también justo hoy quería también que profundizaran aún más en esa etapa, en esa parte de cómo empezamos a darnos permisos sin necesariamente caer en la anarquía de sin miedo al éxito y la vida es una sola y cuando yo me muera se resuelve, versus quizá el extremismo en el que yo misma a veces puedo llegar a ser con la autodisciplina, que a veces lo que me empieza como a comer o a generar esas ansiedades y ese comportamiento. Entonces ahí quisiera empezar por primero, ¿qué es darse un permiso? ¿Qué es un permiso en ese contexto psicológico, psiquiátrico para un paciente? Ese permiso es con un tiempo, con unas emociones, con emociones que no sean patológicas, que no sean enfermizas, porque básicamente para uno poner, por ejemplo, un diagnóstico de trastorno depresivo mayor, te dice el DSM, que es uno de los libros diagnósticos, 2 semanas de manera continua con la sintomatología. Entonces, esos permisos es que tú sepas de que hoy yo me siento mal o yo me siento triste porque está frito, el día está gris, no dormí bien, salí anoche y me bebí un par de tragos. O sea, como que yo sé que mi cuerpo está reaccionando a cómo está el día. Déjame yo aceptarlo y entender que no es nada psiquiátrico. Porque tampoco queremos psiquiatrizar todo comportamiento y toda conducta. Entonces, esos permisos es eso. O sea, hoy, quizás mañana me queda un poquito todavía. Si hoy estaba en un 60, mañana me queda un 40. Pasado mañana ya se tiene que haber ido. Ahora, si eso se extiende y ya empieza a alejarte de lo que te gusta, si pararte a correr, hacer ejercicio, te pesa, lo empiezas a postergar, empiezas a aumentar de peso, empiezas a comer de manera impulsiva, tú mismo te tienes que... Para mí son como las banderitas rojas que te dicen algo malo está pasando. Si dormir te cuesta, o si estás durmiendo de más, son las cosas que te dicen estoy fallando. Algo, mi cuerpo me está hablando porque el cuerpo nos habla. Escúchalo. Entonces, cuando tú lo escuchas y tú dices, ok, voy a tratar de acostarme temprano y aún así no. Tengo pensamientos que son rumiantes, que no van de acuerdo. Tengo pensamientos y a veces que la gente lo oculta. Ideas suicidas de yo siento que esto fracasé nuevamente. Yo no voy para ningún lado. ¿Para qué volver a intentarlo? Si esto es periódico. Yo esperaba que fuera un año y son 5 o 6 meses. O sea, no ser tan estructurado con el tema de la salud mental en ese sentido y ser un poco maleable, de dejarte llevar y entender de una vez asociarlo. No, yo estoy así por esto, esto y aquello. ¿Yo lo puedo cambiar ahora? No. Entonces déjame yo buscar la ayuda para hasta que yo no pueda cambiar eso, yo poder entonces sentirme bien. Igual que cuando va a llover, todo el que no tiene carro, ¿qué hace? Saca un paraguas, se pone una capa. Entonces, es la misma situación. No puede cambiar el clima. Tiene que trasladarse a su trabajo. No tiene un vehículo. Entonces, ¿qué hace? Buscársela. Entonces, en buen dominicano es eso mismo de que te está pasando una situación que emocionalmente tú no sabes cómo manejarla. Busca la ayuda, que para eso estudiamos nosotros. Y la responsabilidad ahí se vuelve compartida. Entonces, esos permisos... En cuanto a esos tiempos, desde que tú empiezas a alejarte de lo que a ti te gusta, ya te lleva a ti a pensar en retornar nuevamente a psiquiatra. Y yo entiendo que antes de uno dar una de alta definitiva, lo correcto sería poner citas periódicas a largo o mediano plazo para dar el acompañamiento a la persona y que no sienta esa soledad y esa responsabilidad de tener que ser tú misma la que saque las conclusiones y que sean conclusiones compartidas para que puedas sentirte acompañada también en esa de alta y en esa medicina preventiva, ya que si viene diciembre, sabemos que hay cambio de temperatura, viene mucha gripe, viene lo de la influenza, así mismo vienen en los pacientes que son psiquiátricos temas emocionales, porque disminuye la cantidad de luz, el cerebro produce menos serotonina y se manifiesta en tristeza. Muchas personas lo asocian por pérdida de familiares, todo el mundo está muy festivo, ellos no se sienten festivos.
Entonces, yo entiendo que con esas pautas las personas logran vivir de una forma saludable y sin crear esa dependencia, y lo pongo entre paréntesis porque al final tú te diste cuenta y lo abordamos en el inicio, que tú no eres dependiente a nada. Sí. A estar bien y estar feliz y mantenerte sana. Lo que te cueste hacer eso, pues, y es lo que tú siempre has estado en toda disposición de hacerlo. Ahí, Doc, usted mencionó una palabra clave, que para mí es quizá la palabra que más me reta, que es la parte de maleable. ¿Qué significa ser maleable? Primero. Bruce Lee tiene una frase que dice, sé agua, y tú ves como el agua, si la ponen en un congelador, se congela en la forma del envase que tú lo hayas hecho. Si la ponen al sol, se derrite. O sea, el agua coge la forma en donde la pongan y no deja de ser agua. O sea, tú no vas a dejar de ser Cristina porque te cambien de lugar, de ambiente, porque tú te tengas que adaptar, estar un poquito más flexible, quizás cambiar tu forma de vestir porque a donde vas te requiere eso. Tú no pierdes tu esencia. Entonces, el ser maleable para mí es eso, ser como el agua. Donde te echen, tú coges la forma y el agua no deja de ser agua. Y ha pasado, por lo menos a mí, quizá soy yo que lo sienta así, pero no sé si es que sea yo sobre reaccionando. Pero a mí sí me ha pasado que a veces, quizás es que no estoy siendo lo suficientemente maleable, pero sí siento que puedo estar en un espacio donde lo que se está sacrificando es mi esencia. Que, bueno, eso fue lo que me llevó en un primer momento a mi estado. ¿Qué es la esencia? No sé, para mí mi esencia es mi propósito, mi personalidad, lo que me hace querer estar en un sitio todos los días. O no en un sitio específico, lo que me hace querer vivir, o sea, lo que me mueve. ¿Eso cambia? Se modifica. Yo creo que sí, que con la vida se va modificando. Entonces... No. Sí, lo que pasa es para que el que esté escuchando contextualice y pueda entender un poquito eso cuando tú dices tu esencia, de con qué se ve, con qué se come, porque uno como médico no ve tu esencia. O sea, a ver, no sé si me explico. O sea, la esencia es algo muy personal tuya que solo tú sabes y te sientes cómoda con ella, porque ahí es donde tú identificas en ese lugar. No me siento cómodo por tu esencia, y te paras y te vas. Yo entiendo que con los años uno va madurando esa esencia que tú vas construyendo, y te va haciendo elegir en dónde ser, dónde estar, con quién estar y qué tiempo estar. Y cuando tú aceptas una invitación, ya tú sabes emocionalmente lo que te lleva a aceptar esa invitación, lo que te requiere. Y ya tú vas a tener punto crítico de ¿voy o no voy? O si voy con tal tiempo. Hasta ya uno, para no quedar mal, dice, mira, tengo un compromiso previo, voy a pasar un tiempito porque quiero saludar, quiero compartir con ustedes, y no quedas mal. Pero esa parte de lo que tú dices de si tu esencia no se siente cómoda o tu personalidad no se siente cómoda con lo que te toca, entiendo que estás en el lugar inadecuado. Ok. Dicho eso, ¿cómo podemos ser más maleables en ese tipo de situaciones que tampoco se corrigen o se cambian de un día para otro? O sea, no siempre... Hay momentos que son muy finitos y que son muy fáciles de decir, acepto la invitación y... Sí, voy. No me siento... Ya me aburrí, me voy. Pero no siempre podemos... opt out, como salir con tanta facilidad y algunos contextos. ¿Tú crees que eso pasa por crecimiento? Y ya... Sí. Y te lo pongo por el contexto de una plantita. Tú la empiezas en un tarrito. Llega un punto que ya tú la ves y las mismas raíces van rompiendo y la misma planta te dice, ya yo no pertenezco acá. Sácame de acá. Y pasa a otro tarro y así sucesivamente. Entonces yo entiendo que el crecimiento de uno es lo que te va diciendo, el lugar me queda pequeño para yo estar acá. Y no es nada malo. Cerrar ciclos. A veces uno cree que uno es eterno en ciertos lugares o en ciertas posiciones o en ciertos
hasta con ciertas amistades. Y yo entiendo que cada quien o cada cosa entra y sale de la vida de uno en la medida de que yo te vaya a dar lo que tú necesitas de mí. Y siempre y cuando sea un ganar-ganar. Porque entiendo que la buena relación que hemos tenido como médico-paciente y todo esto de estar fuera del consultorio, tener estas conversaciones, porque así mismo como, y te lo he dicho, yo siento que yo gano contigo, o sea, aprendo también de ti. Y en la medida de que tú vayas viendo de que con otras personas ya tú dejas de aprender, ya tú dices, cumplí. Igual tú ves en la universidad, es un tiempo lo que tú duras ahí. Claro. Adquiriste todos los conocimientos que tenías que adquirir, ya tú pasas a otro nivel. Yo entiendo que eso es, si cabría el término de inteligencia emocional, de saber cuáles son tus propósitos en la vida, de que ese propósito se cumpla. Pasa también mucho con las parejas, de que vemos que la tasa de divorcio hoy en día es muy elevado. Y pasa de que cada quien tiene un propósito personal divorciado del propósito de pareja. No esto es que como persona yo no tenga un propósito, pero también que como pareja y como familia se tenga y que se vaya caminando hacia eso en conjunto. Y cuando tú ves que cada quien va caminando por su lado, tú te das cuenta de que tú no perteneces ahí. Y es lo que termina pasando, de que si lo que yo quiero empujar para que se logre, nadie más lo está haciendo y lo está viendo, entonces o yo estoy mal o no estoy en el lugar adecuado. Y ahí, Doc, también me pasa y me vino a la cabeza ahora también mencionando eso que pasa con amistades, ¿qué sucedería? No es mi caso, afortunadamente, pero ¿qué sucedería también si cuando pasa dentro de la familia? Te voy a poner un ejemplo que me pasó a mí. Yo era director de un centro de rehabilitación, que era del Estado. Yo empecé a ver que lo que yo sentía que quería que se hiciera en mi posición de director, nadie más estaba acompañándome en lo que uno empujaba. Ahí en ese entorno se formó un tipo de familia donde se tenían esas lealtades. A mí por ser director, pero yo a los demás que me acompañaban, cada quien defendía su puesto. Claro. Entonces, al sacarme a mí de esa posición, entendí yo a lo interno de que ya lo que yo tenía, mi vida útil en ese lugar ya se había acabado y que eventualmente uno salió. La familia que se creó allá adentro se fue se fue rompiendo, se fue separando también. Y hoy en día quedan juntos los que el cariño genuino, se podría decir, se formó y los mantienen unidos. Yo entiendo que en la familia nuclear, mamá, papá, hijos, es un reto hoy en día, como la sociedad nos está enseñando a nuestros adolescentes a construir definiciones propias de cosas que ya están definidas en un diccionario. Recibí yo los otros días a un paciente de 15 años de edad. Me dice, mi mamá no es mi mamá porque madre para mí es esto y me lo define. Y yo, ok, muy bien. Wow. A lo que llevó a la madre a decir, está bien, si tú me defines eso como madre, yo como hijo, entonces ya yo no soy tu madre, por lo cual yo no cumplo las responsabilidades que tengo contigo, de lavarte, llevarte al colegio, hacerte comida, a tu vida. Y no pasaron 24 horas y el niño no aguantó ese trato. Entonces, en eso hay que saber que hay una posición jerárquica dentro de la familia en el cual se debe de respetar y se debe de mantener, y tú poder con respeto esos lazos siempre tenerlos, y que esos divorcios también dentro de la familia, porque de mamá y papá tú no te puedes divorciar, pero sí te distancias igual de los hermanos. Y yo entiendo que es porque cada quien busca lo que requiere, lo que necesita. Son etapas de la vida. Entiendo que cuando cada hermano o miembro de la familia llega al punto donde quería llegar, vuelven otra vez y confluyen, se juntan nuevamente. Hay quienes logran, porque tienen buena comunicación en ese proceso de crecimiento, mantenerse juntos. Hay quienes no. Entonces, muchas veces el rol de la cabeza lo tiene papá o mamá, o a veces pasa a ser un hermano cuando falta uno de esos familiares. Y
si eso se sigue perdiendo, yo entiendo que la sociedad va a seguir sufriendo como está sufriendo hoy en día, en donde vemos que como seres humanos no tenemos ese apego con nada. O sea, las emociones, a mí no me importa lo que le pase al otro, a mí me importa lo que me pase a mí, y yo defiendo lo mío primero por encima de todo el mundo. Y el objetivo, lo que yo quiero lograr, sí. Creo que el inmediatismo. El inmediatismo sobre todo. A costo de... Que ahí también hablamos del crecimiento y justamente eso de que cuando ya sabemos que no, que ese no es nuestro sitio, puede ser por causa del crecimiento, pero quisiera entender si es normal si es normal un mínimo sentimiento de culpa a la hora de llegar a ese crecimiento. Y de frustración. También. Sí, porque tú te cuestionas de qué hiciste, que los otros no crecieron contigo, porque te van a ver mal. O sea, ya cuando tú te separas de la manada, ya te empiezan a cuestionar, te empiezan a señalar, te empiezan a ver como mala. Entonces, sí, eso siempre ocurre. Y uno tampoco quiere ser como la mala red, que siempre anda solo para poder, porque esa parte social del ser humano es necesario. Entonces, yo entiendo que manejar esa culpa es algo que no se debe de patologizar, o sea, de entender de que... Y en el proceso de ese crecimiento entender de que esa separación se va a dar de ese grupo, de esa empresa, compañía, amistades, y que ya tú vas a emigrar a otro grupo en donde tendrán tus mismos intereses, y ahí tú te sentirás cómoda y tú mantendrás, si se creó una amistad con esas personas, tú lo mantendrás a tu forma y a lo que cada quien requiera de ti. Uh-huh. Y ahí también... dijimos no culpabilizarlo. Por otro lado, también creo que... Yo leí algo que en un momento me marcó mucho, de que el duelo no es necesariamente cuando alguien muere, sino cuando un sueño o una expectativa deja de cumplirse. Que eso tiene un duelo. Uh-huh. Pudiéramos también decir que, ok, pasamos por ese proceso de culpa, frustración. También llega un duelo después de eso. Sí, duelo es toda pérdida que tú tienes. O sea, hasta perder tu carro... por ejemplo, el día ese de la lluvia, de que te inundaron, perder tu vivienda, de que Dios libre de mar se queme. O sea, un duelo, toda pérdida te genera un duelo, que es un dolor por desprenderte de eso que te generaba alguna emoción. Y sí, perder ese trabajo, ese grupo, esa zona de confort, que es lo que más el duelo causa, de esa incertidumbre hacia dónde yo voy, qué me va a pasar. ¿Volveré a fallar? ¿Será por crecimiento? ¿Será por egoísmo mío? ¿Será que yo no soy conformista y quiero seguir teniendo más? O sea, uno como ser humano se cuestiona. Y yo entiendo que en los años de vida que tú estás es para construir eso, de tú poder llegar a una buena posición. Porque esto es como la cadena alimenticia. El que está más alto come mejor. Uh-huh. Y no... a mal, porque tú nunca has sido avasallante, ni has pisoteado, ni nada que ver. Pero si uno tiene la oportunidad como profesional de poder seguir creciendo, ¿por qué quedarse en una posición? Y uno siempre lo incentiva. Toda que es secretaria o que empieza por limpieza, uno mismo le dice, mira, pero estudia algo para que tú puedas cambiar y le puedas dar un mejor estilo de vida a tu familia. Claro. Entonces yo entiendo que es la forma natural del ser humano. Hay algunos que se conforman y se quedan en esos lugares. Hay otros que no, que se sienten la necesidad de seguir creciendo. Y va a pasar que ese crecimiento profesional va a llegar a un punto en donde ya vas a seguir evolucionando, pero en la parte personal de tú entender otras cosas o madurar esas emociones y sentirte cómoda, porque al final... Es como que uno quiere llegar a un punto de comodidad, a encontrar ese sofá cuando tú vas, por ejemplo, a una tienda y te sientas en todos los sofás y, ok, este es el que es. Y tú le preguntas, ok, ¿cuál es la diferencia entre todos los demás? No, este fue el que me acomodó. Este es. Entonces, así mismo como que pasa la vida hasta que tú llegas a ese lugar en donde tú dices, ya llegué aquí, ya me siento cómodo, de aquí en adelante lo que creo que va a ser es un crecimiento personal, familiar, de seguir y mantener lo que he logrado, porque también uno necesita como descansar y llegar a un punto en donde hasta aquí no más. Hasta aquí. Sí. Pero todo ese camino también conlleva muchas decisiones que para la gente como yo, por ejemplo, que tenemos mucho miedo a la incertidumbre. Por lo tanto, las decisiones para gente como yo son
Son una oportunidad, pero también son un problema. No nos gusta tomar decisiones. Pero ahí también, ¿cómo... no es protegernos la palabra que estoy buscando, pero cómo separamos o cómo mantenemos la objetividad a la hora de hacer esos cambios o de dejarnos llevar por lo que la vida nos está señalando, que a veces no vemos? ¿Cómo mantenemos la objetividad ante otras emociones que surgen mucho, como el miedo, la duda y la ansiedad, justamente, que quizá es mucha de la gente que sufre ansiedad la sufre por no poder convivir con esas emociones? ¿Cómo separamos las dos? Mira, te pongo un ejemplo. Yo ando en moto. Mucha gente lo ha criticado, me lo ha cuestionado, que si no genera miedo. Yo mismo, cuando veo accidentes, me lo pregunto, ¿y por qué seguí exponiéndome a algo que puede pasar algo malo? Claro. Y yo entiendo que cuando tú tienes claro tu objetivo de que al final tú lo que quieres es vivir y ser feliz, y que tú encuentras que con las cosas pequeñas te genera esa felicidad, todos esos miedos, todas esas voces, todos esos pensamientos, todos esos ruidos que te llegan a la cabeza se disminuyen cada vez que tú vuelves. En mi caso, te montas en la moto, lo haces con toda la precaución debida que tenga que hacer, pero ahí tú te afianzas de que de verdad me gusta lo que yo estoy haciendo. No tengo por qué dejarme arropar por ese miedo y por esa incertidumbre y por todas esas voces que ocurren, opiniones que concurren en tu cabeza. Y si te pasa eso en el momento de tú tomar esa decisión, y yo sé que a ti te gusta tomar decisiones, a ti lo que no te gusta es todas las vertientes que tú le pones a esas decisiones. Yo creo que hay un multiverso en algún lado. Entonces yo entiendo que mientras tú te atrevas y saltes, y que en el momento que tú estés en ese proceso del salto, me gusta, no me gusta lo que yo estoy viviendo. Si la respuesta es sí, olvídate de los miedos y hazlo, porque si no siempre te vas a quedar frisado en lo que se llama zona de confort. O sea, si fuera por todo lo que a mí me habrían dicho de andar en moto, yo no conociera ese mundo y no lo disfrutara, y entendiera que andar en carro fuera mucho mejor, porque de verdad es mucho mejor. Pero a la hora de tú coger los tapones y todo lo demás, es un ganar y perder, porque si llueve me toca mojarme, pero igual el objetivo está de que lo disfruto y lo sigo haciendo. Entonces, en la medida de que tú pongas claro tu objetivo en tu vida, de que si eso es lo que tú quieres y tú lo vas a disfrutar, van a haber muchas veces que tú vas a preguntar ¿y para qué lo estoy haciendo? O sea, el sufrimiento también aparece, pero siempre y cuando tú lo veas el vaso medio lleno y entiendas que el disfrute está, olvídate del miedo y déjalo. No te va a hacer ni a generar tanto ruido que va a opacar la idea primordial del objetivo que tú quieres cumplir, y te vas a atrever a hacerlo. Y siempre van a haber opiniones que te van a generar, unas que te apoyen, otros que no. Y yo entiendo que en la medida de que tu opinión sea la que valga, esa es la que tiene que tener el peso. Tú escuchas, porque también uno se deja guiar, mira, a ver, a veces uno se sienta y lo que tú dices, lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal, sí o no. Pero te repito, mientras él disfrute en el momento que tú haces la acción, sígalo haciendo. Y ahí, Doc, también me viene una duda. Ahora, algo que acabas de mencionar. Si estamos en el momento de disfrute, pero justamente hay momentos, y porque es un tema que para mí es muy recurrente, que es el de la automotivación. Claro, porque por eso que estamos aquí. O sea, que es una cosa va llevando a la otra y es un círculo vicioso. Pero justamente yo puedo estar haciendo eso que me apasiona y de repente esos pequeños detalles que no son tan buenos, a mí me pasa que se vuelven una nube. Y por ejemplo, yo que estaba... hace poco estaba manejando un proyecto súper grande y llegó el gran día y todo el mundo estaba súper emocionado. Llegó el día y yo no podía como que ni sonreír. O sea, como que no. Porque había habido como tanto atropello en el camino que eso estaba nublando para mí ya todo lo que era que llegó el día. Y eso me privó en mucho sentido de disfrutar mucha parte del camino que sí estaban bien. Que no eran necesariamente los traumas que pueden haber sido innecesarios. Y que inclusive parte quizá de ese mismo trauma fue mi forma de integrar lo que estaba sucediendo.
pero cómo uno maneja... Quizá ya yo aquí yo voy ahora a hacer como la pregunta terapéutica. Doc, ¿cómo yo manejo eso? Porque yo quiero disfrutar más del camino, pero la verdad es que a mí a veces sí me quedo muy marcada con lo que salió mal. ¿Tú eres obsesiva? Sí. Tú no descansas hasta que tú no logras. Y la meta de lograrlo, o sea, es lo que te genera también esa ansiedad o esa intranquilidad. No el hecho de que esté saliendo bien. Cuando tú eres responsable de un evento, de un acto, generalmente la persona, si tú lo buscas y haces una estadística, nadie te va a decir que lo disfrutó. Cuando tú le preguntas la cantidad de novias que se han casado, si disfrutaron su boda, te dicen que no. O te dicen que disfrutaron ya el último momento, cuando todo el mundo se va, que se pudieron sentar y hablar y quedarse. Como que todo lo que era el protocolo que se tenía que cumplir se cumplió, ya tú respiras. Entonces también entender que es un proceso natural de la actividad, de que mientras sea tu responsabilidad, pasa cuando tú eres anfitriona de un cumpleaños. O sea, es un proceso natural porque hay estrés. Hay algo que cumplir y ahí ese algo que cumplir recae responsabilidad sobre ti. Entonces tampoco lo vea como algo malo. Entender que tiene fecha de caducidad, de que, ok, cuando ya pase el momento álgido de lo que es el evento, de ahí en adelante ya yo me relajo y lo disfruto porque pasó como lo más trascendental. Y con esto te digo de que es normal. O sea, lo que tú tienes que bajarle quizá un poquito a esa obsesividad, a esa exigencia, al dejar fluir si llegó o no llegó, si lo va a hacer, no lo va a hacer. Entonces, muchas veces pregúntate con lo que tú te sientes cómoda, para que también eso que tú estás haciendo, tú te sientes cómoda y el otro se adapte a tu comodidad. Porque si siempre eres tú que te estás adaptando a la comodidad del otro, tú te vas a sentir incómoda. Entonces, el hecho de venir acá con la ropa que yo quiera, me hace sentir cómoda sentarme a hablar contigo. De que no te tengo que preguntar, voy en saco, voy en corbata. No, porque si me lo pongo me voy a sentir incómodo. Entonces, yo entiendo que la modernidad hoy en día nos está llevando a ese proceso de adaptación, de entender de que tú te sientes cómodo de esa manera, tú lo estás haciendo bien, pues ya, pues vaya, hágalo, disfrútelo. Entonces, quizá tú te has construido muchos estándares en tu cabecita, que cada estándar que tú construyes tiene muchísimas aristas, que eso es lo que no te deja descansar y desconectarte y ser y estar en donde debes de estar. Y ahí, qué bueno que usted menciona todo eso de sentirse cómodo, porque hay también otro elemento clave o otra línea gris, sobre todo en las interacciones que tenemos con las personas, que son los límites. Y cómo, dónde empiezan, dónde terminan, cómo establecemos esas relaciones saludables. Que, por ejemplo, a mí también ese es otro punto que me cuesta a veces también. Yo creo que lucho mucho por, no es necesariamente una aprobación, pero por conformar, por satisfacer una expectativa de todo lo que me rodea. Yo era la alumna que sacaba 101, yo era en la universidad. Entonces, para mí, por ejemplo, ha habido en mi vida adulta un trabajo muy consistente, todavía en proceso, una lucha interna muy grande con el priorizarme a mí misma contra ese cumplimiento de expectativas o los límites. Yo pienso que hay un constructo de tu persona que construyó tu familia o construiste tú misma con ayuda de tu familia y que llega un punto de la vida en que tú te separas de eso, que ya tú sales de ese entorno y tú dices, ok, ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Con qué me siento yo? Entonces, cuando tú te respondes esas preguntas, tú empiezas a ser tú. Y se te empieza a valer lo que el otro opina de ti. Porque tú te sientes bien con eso. Y cuando tú vendes ese bienestar y el que está al lado de ti respira ese bienestar, deja de juzgar, porque a veces uno lo hace es con el temor de ser juzgado. Y tú lo haces con la búsqueda de una aprobación. Y cuando tú te das cuenta de que la única aprobación que tú necesitas es la tuya, y que si tú te sientes bien y te gusta cómo está, ya, o sea, al otro que se adapte y que le guste, el que te quiera acompañarme y el que no, que se voltee y mire para otro lado. Porque eso te lleva a ti a encontrarte contigo y tú poder
en la medida de que tú estés bien, todos a tu alrededor estén bien. Y así tú no te tengas que estar adaptando a lo que el otro requiera de ti o a lo que tú asumes que el otro quiere de ti. Porque a veces lo que esperamos de ti es simplemente algo súper sencillo y en tu cabeza tú lo has construido de una manera súper complejo. Entonces, si tú aprendes a desaprender, que es muy difícil, creo que eso te va a ayudar bastante a tu poder relajarte y ser. Y ya en esta etapa que tú estás de tu vida, poder encontrar esa nueva Cristina y poder disfrutarla y que fluctúe, sea agua, no pierda su esencia y donde tenga que estar, esté y que se sienta cómoda. Vamos a aterrizar eso. Vamos a aterrizar 2 cosas ahora, por favor. Adelante. Aprender a desaprender. Tips, consejos, ejercicios. Sí, creo que sería muy interesante si recomendamos algún ejercicio para yo también hacer en mi casa de cómo yo aprendo a desaprender, por favor. Cuando tú quieres aprender a ser feliz, cuando tú quieres aprender a ser relajada, cuando tú quieres aprender a soltar, yo entiendo que eso es desaprender todo lo que ya tú tienes en tu cabeza que no te deja soltar, abrir el puño y entregarlo, en delegarlo, en confiar, en saber que si queda mal, ya la responsabilidad no es tuya porque tú lo entregaste a esa persona. Entonces eso te enseña que el crecimiento que ya tú has tenido, que a veces cuando uno viene de abajo, todas esas posiciones es uno que lo va haciendo. Entonces cuando llega ya a la cima, te cuesta entender de que tú tienes que soltar a todos los que están abajo para que eso funcione y que tú simplemente hagas tu trabajo. Yo por eso digo desaprender a confiar, a entregar, a soltar y que si queda mal, pues simplemente o adaptarlo o corregirlo para que también el otro pueda aprender de cómo las cosas a ti te gustan. Por ejemplo, uno que tiene secretaria que te maneja la agenda, yo no pudiera hacerlo porque entonces me quita el tiempo de la consulta, no pudiera buscar los expedientes y así sucesivamente. Entonces, si yo no suelto esa parte de que en algún momento yo sí lo hice porque no tenía una cantidad de pacientes que lo requerían, que me requerían tanto tiempo y me permitían, y uno se queda con esa obsesión de querer tenerlo todo ahí en orden, en el orden alfabético o en el orden de llegada. Entonces ya te dice eso, me quita a mí un tiempo de quizá estar presente en la consulta, ya algo que no me corresponde hacer. Entonces uno aprende a entregar esa actividad a otra persona y ya tú descansas y vas corrigiendo en la medida para que la otra persona también conozca cómo es que a ti te gusta que se haga. Eso en el aspecto laboral también pasa en el aspecto personal. Cuando tienes tu pareja, que si te va a hacer desayuno, que si te va a hacer café, que si te va a llevar un vaso de agua. O sea, cosas sencillas, que si el agua te gusta templada, fría, con hielo, sin hielo. Fíjate cómo con un vaso de agua abrimos un gran... todo un espectro exactamente, de posibilidades. Donde cuando ya tú lo pides y tú le dices, no, a mí me gusta el agua fría con hielo, ya, te lo van a llevar así, perfecto. No, pero que no me gusta que tenga mucho hielo porque entonces le queda poca agua y no me lleno. Y tú vas a ver que lo vas a tener que corregir en varias oportunidades hasta que ya la tercera hay personas que son muy astutas, que a la segunda vez ya te lo saben llevar como es. Hay otras que le cuestan un poquito más. Hay otras que hacen que tú te pares, vayas y le enseñes, no, mira, son 2 bloquecitos de hielo y lo demás agua. Por poner un ejemplo sencillo. Entonces eso que tú lo sabes hacer, pero que ya tú vas a necesitar que otro te dé ese servicio, te desprende y te libera. Y te hace, en caso de que sea tu pareja, la muchacha que te esté asistiendo en la casa, la misma que te esté asistiendo en la oficina, te hace sentir halagada porque ese es su trabajo. Entonces tú, sin querer queriendo, lo estás pisoteando, le estás quitando su trabajo, le estás quitando su posición o le estás quitando la atención, si es tu pareja que lo quiere hacer, de abrirte la puerta, de llevarte la cena, llevarte el café. No, que a mí no me gusta cómo tú lo haces, pero enséñame cómo te gusta para agradarte. Entonces, de esa manera tú desaprendes a que yo sé cómo hacer el café, pero le doy la oportunidad a otro y lo disfruto con otras personas, que me lo haga otra persona. Y así como te digo, tú no avasallas, no pisas ese trabajo en el caso de la vida profesional de esa persona que con todo el amor del mundo te va a llevar esa agua y ese café, o tu pareja con todo el amor del mundo te lo va a entregar, y te aprende a tu ser flexible.
Y tú, todo eso que te enseñaron que tú sola lo podías hacer, ya está bien, sí, yo lo sé hacer, pero ya entro en una edad... Puedo compartirlo. Exactamente. Entro en una edad en donde puedo compartirlo y ya tus posibilidades te dan la posición de estar en la posición que estaba la otra persona antes, que eras tú que le servías. Ahora te toca a ti ser servida y eso no es nada malo tampoco. Y lo otro que quería aterrizar, a ver qué ejercicio o qué yo puedo hacer en mi casa o en mi día a día. Fluir. Ser como el agua. Pues yo no soy Bruce Lee, Doc. Entonces, a mí eso no me ha... ¿Cómo yo puedo fluir? Soltando. 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 ¿Soltando qué? ¿Qué de todo? Todo. O sea, tú me citaste a mí 1 hora. Yo sabía que iba a llegar un tiempo antes. Y a mí no me importó. O sea, yo estaba en toda disposición de sentarme, estar tranquilo, responder correos, responder chat. Porque prefiero llegar temprano a llegar tarde. Y eso es soltar. O sea, en la medida de que tú puedas organizarte y poner ese margen de flexibilidad en lo que sea que tú estás haciendo, que te toca ponerlo a ti, porque en ese caso me tocaba ponerlo a mí. Si tú te atrasabas, yo no me voy a incomodar contigo ni nada, porque fui yo que decidí llegar un poco antes. Así sucesivamente en todas las cositas de tu vida, de que tú vayas delegando, vayas soltando, vayas viendo que se puede de otras maneras y que de otras maneras que otra persona lo hace también te puede agradar, que no solamente es la forma en que tú lo haces que a ti te agrada. Eso te ayuda a tu poder, como quien dice, abrir ese paladar a conocer otros sabores y saber que tu esencia seguirá siendo la misma, pero te adaptarás también porque convivimos y vivimos con otras personas. Claro. Entonces, si somos siempre seres egoístas en donde yo quiero que todo gire alrededor de mí, o que yo soy la única persona que tiene la razón o que lo sabe hacer, que ahora eso se llama narcisista. Sí, a todos se le ha puesto un nombre complejo y bonito. Oh, wow. Te hace entender de que tú no eres narcisista, de que tú eres bastante abierta y que tú te adaptas a lo que ocurra. Entonces, yo entiendo que tu vida te está llevando a eso porque has logrado nuevos pasos en tu vida que te está haciendo entender que necesitas de otras personas que te acompañen y que esas personas que te acompañan aportan también a tu vida, que no es solamente tú que estás aportando, sino también tienes que ser receptiva de dejar que el otro te aporte. Y yo soy de los que piensa que hasta el que te da el ticket en el parqueo te puede enseñar algo. Cuando tú andas así de receptivo con todo el mundo y tú sabes leer las facciones de lo que le pasa hasta la que te acompaña todos los días en la cocina y tú de pronto te veo preocupada o te pasa algo, eso te hace ser humano y te hace conectar con las emociones de los demás y también te hace sentir que no solo te importa lo que tú haces y lo que tú me das, sino también importa la esencia del otro. ¿Cómo fue que tú le llamaste ahorita? El propósito. No era la esencia, que yo dije que yo no lo había visto. Sí, fue la esencia. Sí, exacto, la esencia. Que no se veía, que yo definía. Sí. Eso, de conectarte con esa parte de la otra persona y ofrecerle ese poquito de ti. Y te va a hacer que en cada lugar que tú estés te conectes con cada persona, porque según te vi el poco rato que estuviste aquí con los que te acompañan, tú fluyes bastante bien con ellos. Entonces, eso dice que te has conectado y no es solamente el hecho de venir y ocupar el espacio, grabar lo que tengas que grabar, sino que también es algo más dentro de y fuera de la parte profesional que te conecta con ellos y te hace sentir bien. Entonces, en la medida que tú logres eso en todos tus entornos, yo entiendo que el dejar fluir será de una manera más natural porque tú podrás entender también un poquito el interés, la intención y la personalidad de la otra persona y te sentirás cómoda. Doc, para cerrar, ¿qué 3 cosas deberíamos dejarle? Ay, ¿por qué no la dices tú? No. Vamos, yo puedo hacer como un principio y se me pone un final, pero yo me llevo 2, que son las 2 que yo tengo que trabajar en mi casa, que son la de aprender a desaprender y fluir como el agua, ¿verdad?
Yo voy a buscar una película de Bruce Lee nada más porque ya me quedé con él en la cabeza. Él simplemente fue que dijo la frase. O sea, que no te tienes que poner ahora ni volver fanática de Bruce Lee. Solamente... No, pero ahí hay una sabiduría oculta, aparentemente. Aparentemente, sí. Pero yo me quedo con esas dos que son así muy... Y que recaída no es lo mismo que prevención. Esas son mis tres. Aprender a desaprender, fluir y recaída no es igual a prevención. Yo diría ser empático. El crecimiento duele, pero no debe de molestar. Debemos de entender que el acompañamiento en temas de salud mental con los profesionales que ofrece hoy en día nos ayuda a evitar mayores tasas de suicidio, mayores tasas de depresión, mayores tasas de dependencia, abuso y abuso de sustancias. Y que sepan que para eso estamos nosotros. Las puertas de los consultorios siempre están abiertas. Y quitarse el estigma de que visitar a un psiquiatra o un psicólogo es cargar con una medicación de por vida. Y cargar con una enfermedad de que realmente si no tienes un diagnóstico tampoco se te va a poner... pero asimismo como le damos mantenimiento preventivo a nuestros vehículos, nosotros mismos hacemos consultas preventivas con ciertos especialistas. No hay por qué descartar que también dentro de la batería de análisis que uno se hace, cuidar un poquito esa parte de cómo está mi salud mental, cómo me siento, cómo estoy durmiendo, estoy haciendo lo que me gusta, lo he dejado de hacer, me estoy conectando con mi familia, me he aislado, me he descuidado, para que si todas esas preguntas tienen respuesta negativa, pues te inviten a, déjame yo ir y buscar ayuda y ver que si ella lo pudo y lo hace y lo habla, no pasa nada malo. Bueno, pues muchas gracias, Doc. Gracias a ti. Una vez más. Probablemente en un tercer volumen tengamos otro tema. Un año porque no, yo también. Muy viejo y con yo canas. También. Yo también. Bueno, yo tengo rayitos, pero lo logro. Bueno. Ya había un par de canas ahí abajo. Pero nada, Doc. Nos vemos en la próxima. Gracias. Y nos vemos en la cita. Y gracias a todos los que nos escuchan. Y nada, el espacio quedan abiertos. Igual. Nos vemos en el próximo si lo hubiera pensado.